Estudiantes de grado noveno del Colegio Los Naranjos, les extiendo un gran saludo y un gran abrazo pues en este video tutorial del cuarto y último periodo académico. Este video tutorial pues tiene como propósito ahondar en esa temática principal que vamos a tratar de abordar en esta última etapa del año lectivo, el cual es la Guerra Fría y obviamente los subtemas que complementan obviamente el desarrollo de este proceso histórico. El propósito del video es tratar de dar un panorama general acerca de ese conflicto y sus respectivos subtemas, los cuales ustedes profundizarán, ustedes tratarán pues de ahondar en sus desarrollos y pues justificar, sustentar pues el desarrollo de los mismos en sus respectivas exposiciones. Obviamente este video tutorial está enfocado para dar un panorama general y resaltar algunos aspectos pues de este conflicto que pues data de finales de la Segunda Guerra Mundial hasta finales pues obviamente del siglo pasado y nos da un pequeño abrebocas para conocer cómo es la configuración del mundo en nuestra actualidad. Obviamente pues para entender, como lo mencionaba, el inicio de la Guerra Fría, hay que empezar por entender el final de la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento definió el mundo que hoy en día tenemos. Para empezar debemos ubicarnos en el año de 1945. En este año la Alemania nazi era derrotada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta derrota comenzó a edificarse en la batalla de Stalingrado. Stalingrado era una ciudad soviética que hoy en día se conoce como Volgogrado. En dicha batalla la Unión Soviética logró derrotar a la Alemania nazi en lo que se conoce como la batalla más sanguinaria de la historia hasta el momento. Bueno, luego de este triunfo, la Unión Soviética avanzó de victoria en victoria hasta llegar a Berlín, capital de Alemania, y tomar el edificio del Parlamento alemán denominado el Reichstag, provocando el suicidio de Hitler y la rendición incondicional de Alemania en esta Segunda Guerra Mundial, dando como gran vencedor obviamente a las fuerzas soviéticas. Tiempo después llegaron por el occidente las tropas británicas, estadounidenses y francesas a ocupar la parte occidental de Europa. Aquí empieza la Guerra Fría, pues las naciones occidentales vieron a la Unión Soviética como la nueva gran amenaza a su hegemonía global. Y por esta razón, naciones como Estados Unidos empezaron a apoyar la reconstrucción de Europa Occidental con el llamado Plan Marshall, que era una serie de inversiones en este territorio, y de esta manera competir con las naciones europeas orientales que eran apoyadas por la Unión Soviética, dividiendo a Europa en dos. Alemania fue el mayor de los ejemplos de dicha división, pues esta fue repartida inicialmente entre las naciones más poderosas como lo fueron la Unión Soviética, que fue el indiscutible gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, pero también obviamente Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que tuvieron un papel también importante. La parte soviética se transformó en la República Democrática de Alemania con un sistema socialista similar al de la Unión Soviética, mientras que la zona de Estados Unidos, Francia e Inglaterra se unificó conformando la República Federal de Alemania. La ciudad de Berlín también pues fue dividida y esta pues la mitad pues formó parte de la Unión Soviética y a pesar de que toda la ciudad estaba inmersa dentro del lado soviético. Esta pues como lo mencionaba fue dividida en dos. Por una parte la parte oriental pues fue tomada por los soviéticos y la parte occidental por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Posteriormente la Unión Soviética decidió construir un muro para aislar la parte occidental de la ciudad y de esta manera nace el famoso muro de Berlín, símbolo de esa división de Alemania. Por otro lado, en el Asia, Japón, quien era un aliado estratégico de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, era también derrotado en el mismo año de 1945.
En este escenario, los Estados Unidos realizaron el único bombardeo nuclear contra objetivos civiles que se ha realizado hasta la fecha, y sucedió en dos ciudades japonesas. Una fue Hiroshima y la segunda fue Nagasaki, también en ese año de 1945, más precisamente en agosto. Ese ataque realmente no era con el fin de provocar la derrota de Japón, pues este ya estaba a punto de rendirse. Este ataque era una demostración de fuerza para la Unión Soviética e informarle que debía cuidar su avance en el Pacífico, pues para, digamos, prácticamente asustar a los soviéticos y que no siguieran con su expansión. Aquí entramos, y pues empezamos a hablar también, pues, de Corea y de Vietnam, países asiáticos. Corea fue invadido en el año de 1905 por Japón, y en 1910 pasó a formar parte, digamos, de este territorio, pues de territorio japonés, del imperio del Japón. Y bueno, cuando este país fue derrotado en 1945, como lo hemos mencionado, la Unión Soviética tomó la parte norte de este país, de Corea, y los Estados Unidos la parte sur. Cada potencia colocó un gobierno de acuerdo a sus intereses. La Unión Soviética pues empezó a apoyar el desarrollo de la parte norte, el cual pues alcanzó un rápido proceso de industrialización y modernización de su territorio, y también pues de sus fuerzas militares. Y cuando el norte se sintió superior, se sintió pues superior a la parte sur de ese país, su líder Kim Il-sung, abuelo pues del actual líder de ese país, Kim Jong-un, decide invadir el sur. Esta invasión fue rápida por la superioridad del norte y permitió el control de toda la península por parte de Corea del Norte. Ante este panorama, los Estados Unidos convocó una coalición internacional en las Naciones Unidas para enfrentar pues a Corea del Norte. En esta coalición, la nación colombiana participó con más de 5.000 soldados, y ha sido el único conflicto extranjero en el cual hemos participado. Con esta coalición, Corea del Norte casi es derrotada, pero con la intervención de China, que le aportó más de 1,5 millones de soldados, la guerra quedó en un punto muerto. Esto quiere decir que pues difícilmente alguna de las partes ganaría, quedó prácticamente en un empate. Por tanto, se acordó un armisticio que se firmó el 27 de julio de 1953. Un armisticio es un cese al fuego que no significa el fin de la guerra, sino más bien una pausa en la guerra. Ese armisticio lleva vigente hasta nuestros días, y pues el país fue dividido justamente en el paralelo 38, que marca una línea entre ambos países. Esta, esta frontera está protegida por más de 1 millón de minas y miles de soldados de lado y lado, convirtiéndola en la frontera más militarizada del mundo. Por otro lado, pues tenemos el escenario de Vietnam. Vietnam sufre un destino pues similar. Este siempre estuvo bajo el asedio de potencias coloniales por controlar su territorio y sus recursos. Los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial lo invadieron este territorio y lo mantuvieron bajo su control hasta su derrota en 1945. Los vietnamitas siempre mantuvieron una gran resistencia a la ocupación japonesa. Luego de la liberación de Japón, los franceses intentaron dominar este territorio, pero este país enfrentó una dura resistencia que acabó por expulsarlos tras el triunfo en una batalla en una ciudad vietnamita que se llama Dien Bien Phu, hacia el año 1954. Luego de la derrota francesa, Vietnam fue dividido en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, algo muy similar a lo de Corea. El norte recibió el apoyo de la Unión Soviética y el sur de los Estados Unidos. Y obviamente las tensiones entre estos dos países pues empezaron a surgir fruto de esta división. Bueno, pues obviamente esas tensiones desembocó en la guerra de Vietnam, que se originó por el desconocimiento por parte de Vietnam del Sur de un referéndum que pretendía pues consultar al pueblo en unas elecciones para decidir si el país se unificaba o no.
Tras el rechazo de los resultados que pedían una unificación justamente de este país, el norte invade al sur. Posteriormente los Estados Unidos se involucran directamente en este conflicto tras el incidente del Golfo de Tonkin, donde los Estados Unidos fingieron un ataque a uno de sus barcos, inculpando a Vietnam del Norte y tomando esto como una excusa para invadir este territorio. Hoy en día se conoce que pues este incidente del Golfo de Tonkin fue provocado por los Estados Unidos como una excusa para intervenir en esa guerra y apoyar a Vietnam del Sur. Así Estados Unidos se involucra en esta guerra hasta el año de 1975, cuando es derrotado por Vietnam del Norte, en una guerra que le costó la vida a más de 50.000 soldados estadounidenses, siendo la derrota militar más contundente de este país que ha sufrido hasta la fecha. Luego del triunfo pues de Vietnam del Norte sobre Estados Unidos, este derrota rápidamente a Vietnam del Sur y logra unificar el país bajo una sola nación con un modelo socialista respaldado por justamente la Unión Soviética. En este contexto hay que resaltar también que los estadounidenses fueron extremadamente crueles con el pueblo vietnamita, causando innumerables crímenes de guerra como violaciones, masacres, diferentes acciones que causó el rechazo de la sociedad estadounidense y sobre todo de la juventud de la época, que se negaba a morir en una guerra que consideraban injusta y que no tenía ningún tipo de sentido. La juventud estadounidense se oponía a la guerra de Vietnam y esto también ayudó a que pues Estados Unidos perdiera la moral en esa guerra, y esto pues permitió a los vietnamitas también tomar una ventaja importante, porque efectivamente se demostró que Estados Unidos estaba jugando un rol equivocado en esa guerra. Así entonces entramos en el escenario también de la Guerra Fría en América. Esta inicia con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, cuando las fuerzas insurgentes de Fidel Castro logran derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, un corrupto general que tenía al pueblo cubano en las peores condiciones, a consta de mantener en el poder a las mafias contrabandistas de licor de Estados Unidos, que utilizaban la isla como su refugio y campo de vacaciones, con lujosos casinos, hoteles y demás extravagancias. Tras el triunfo de la revolución, la isla recibió el apoyo de la Unión Soviética, se convirtió en el primer país del hemisferio occidental en asumir un modelo socialista y pues el único pues que ha prevalecido bajo este modelo. Y esto motivó obviamente a los Estados Unidos a preparar una invasión con el objetivo pues de derrocar este modelo socialista y esta revolución pues que se está dando acá en el territorio americano. Esta invasión se iba a dar con detractores de la revolución que habían huido a los Estados Unidos. La invasión se llevó a cabo en abril de 1961. Esta invasión fue derrotada por Cuba, que sentó una primera victoria sobre los Estados Unidos, lo que motivó a este país, a Estados Unidos, a preparar una invasión a gran escala para pues deshacerse finalmente de este proceso revolucionario y socialista. Para evitar esto, la Unión Soviética, aliada de Cuba, pues envió más de 100 armas nucleares a este país para disuadir a los Estados Unidos de invadir este territorio. Esto desató la llamada crisis de los misiles de Cuba, que duró 13 días, en la cual la Unión Soviética y los Estados Unidos estuvieron a punto de enfrentarse directamente, pasando pues de una guerra fría a una guerra caliente y provocando la destrucción mutua y de todo el mundo, pues ambas potencias contaban con el suficiente armamento nuclear para destruir la Tierra varias veces. La crisis se resolvió pues cuando el entonces secretario general de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, decidió acordar con el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado posteriormente, la retirada pues de los misiles de Cuba, si los Estados Unidos se comprometían a retirar sus misiles nucleares de Turquía y a comprometerse a nunca más tratar de invadir Cuba, y pues obviamente han cumplido hasta la fecha. La demostración de armas nucleares, esta demostración de fuerza,
Fue una de las formas en que tenían la Unión Soviética y los Estados Unidos de competir y demostrar qué nación era mejor. A esto se le llamó la carrera espacial y armamentística. Esta competencia llevó a sucesos como los realizados por la Unión Soviética, como poner el primer objeto pues en órbita, el primer objeto en abandonar la Tierra, el primer ser vivo en el espacio, el primer hombre y la primera mujer en el espacio, eh, el primer latinoamericano y afrodescendiente que era de nacionalidad cubana, la construcción de la primera estación espacial soviética, la detonación del arma nuclear más potente registrada hasta la fecha y por parte de los Estados Unidos el logro de poner un hombre pues en la luna. Esta carrera espacial y armamentística culminó con el derrumbe de la Unión Soviética, la cual es atribuida a una serie de reformas económicas y políticas denominadas perestroika y glasnost, las cuales se trataron de solucionar graves deterioros en la economía de este país. La economía de la Unión Soviética venía en decadencia e incidentes como el desastre nuclear de Chernobyl en Ucrania, entonces territorio soviético, la invasión por parte de la Unión Soviética a Afganistán y su derrota tras una fuerte resistencia financiada por los Estados Unidos, algo similar a lo que le ocurrió justamente a los Estados Unidos en Vietnam, llevó al debilitamiento del modelo socialista que no resistió los cambios. Y pues a esto se suma el derribo también del muro de Berlín en 1989, que provocó el colapso de Alemania Oriental y la unificación de ese país en la República Federal de Alemania, que es pues el país que hoy en día existe, la República Federal Alemana. Tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos se consagró como la única superpotencia del mundo. El modelo capitalista y la democracia liberal empezó a imponerse en la mayoría de países del mundo, terminando el siglo XX. Solamente Cuba y Corea del Norte conservan su modelo socialista hasta la actualidad, mientras que países como China, Vietnam y Laos establecieron una combinación de los dos modelos, pues, pues por un lado existe una economía capitalista, pero por otro lado, como en el caso de China, el modelo político se mantiene socialista y el Partido Comunista Chino todavía se mantiene en el poder, denominando el modelo chino como un socialismo con características chinas, que no es otra cosa que una combinación de ambos modelos, capitalismo y socialismo, que fue lo que trató de hacer la Unión Soviética, pero que no lo logró, mientras que China sí, y por eso China hoy en día es una superpotencia. Ya para el año 2001, ya 10 años después de la caída de la Unión Soviética, suceden los acontecimientos del 11 de septiembre, estableciendo lo que sería el nuevo orden mundial, el cual gira en torno a la seguridad y a la lucha contra el terrorismo, sirviendo esto como excusa para que países como Estados Unidos y sus aliados invadieran naciones como Afganistán e Irak. A este último, a Irak, lo invadieron acusándolo de poseer armas nucleares, armas de destrucción masiva, lo cual se demostró fue totalmente falso. Algo similar a lo del incidente de Tonkin, es decir, crear excusas falsas para invadir un territorio, apoderarse pues obviamente de sus recursos, como en el caso de Irak, una gran riqueza petrolera, pero que con el tiempo se demuestra que esto es totalmente falso, ¿no? Este nuevo modelo de orden mundial, permitió el nacimiento de potencias regionales que intentan convertir al mundo en multipolar. ¿Qué es eso de multipolar? Bueno, cuando existía la Unión Soviética y los Estados Unidos, el mundo era bipolar, pero la bipolaridad no tiene nada que ver con esos desórdenes emocionales. La bipolaridad quiere decir que pues el mundo giraba en torno a estas dos superpotencias. Entonces, giraban en torno a la Unión Soviética o en torno a los Estados Unidos. Cuando solo quedó Estados Unidos, ya en los años 90, del 91 al 2000, Estados Unidos quedó como la única superpotencia, entonces el mundo se convirtió en unipolar, es decir, todo giraba en torno a Estados Unidos y su modelo económico, político y social. Ahora el mundo intenta ser multipolar, existiendo varias naciones que influyen en sus respectivas áreas del mundo, como lo son por ejemplo Irán en Asia, la India también en Asia, China,
Rusia, el mismo Estados Unidos, países como Brasil, Sudáfrica, Alemania, Inglaterra, Japón y cualquier otra nación que se desarrolle y sea tenida en cuenta en las decisiones globales. Esto quiere decir un mundo con muchas potencias regionales, no solamente obedecer un solo país, sino que existan múltiples naciones potencias, es decir, un mundo multipolar. Entonces, esta es la forma en cómo se organiza el mundo. Este es un pequeño panorama de cómo fue el mundo desde 1945 hasta la actualidad, el cual pues de alguna u otra forma es lo que nos configura, es digamos lo que tiene al mundo pues organizado de la manera como está actualmente. Y pues esperamos obviamente que con el transcurso de los años estos modelos tienden a cambiar, a transformarse como lo ha demostrado la historia. Entonces muchachos de noveno, esta era la pequeña introducción de este panorama de la Guerra Fría, de lo que fue su inicio, su desarrollo y su final, y un pequeño adelanto de la configuración del mundo en lo que va de este siglo XXI, de estas 2 décadas del siglo XXI que han sido bastante agitadas desde los acontecimientos del 2001, lo del 11 de septiembre del 2001, los atentados, digamos, a Nueva York, Washington y pues toda esta situación que se generó hasta pues lo que está sucediendo actualmente con esta pandemia y el desarrollo de este virus. Entonces espero esta pequeña introducción haya motivado un poco y la investigación de sus exposiciones, de sus sustentaciones, haya permitido también enfocar algunos aspectos pues, de los cuales se puedan profundizar. Entonces muchachos, espero pues verlos ya en los próximos encuentros. Esto sería todo en este primer video tutorial de este cuarto y último periodo académico. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor dejen sus comentarios sobre el video y siempre no olviden que cualquier pregunta siempre estamos pues prestos a resolverla. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.